El período cuaternario. Entre 1.8 millones y... Debido a la inclusión de la época gelasiense por parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía. El inicio de este periodo fue hace 2.59 millones y 10.000 años. El término cuaternario fue propuesto por el geólogo italiano Giovanni Arduino en el año de 1759, para poder datar los estratos geológicos del norte de Italia, en el valle del río Po, que él consideró de que se podrían catalogar en 4 formaciones diferentes. Pero quien realmente lo puso en uso, para diferenciar este periodo del anterior, fue Jules Desnoyers en el año de 1829, en la geología francesa al aplicarlo en los sedimentos de la cuenca del Sena, Francia, que él observó de que eran más recientes que las rocas datadas del período neógeno. Este periodo se divide en 2 edades, el Pleistoceno, que puede traducirse como lo más reciente por los animales que son vistos como versiones primitivas y a su vez cercanas de los animales que existen en la actualidad, y por el Holoceno, que por su parte puede traducirse como todo nuevo, referenciando a las nuevas especies que surgieron en este periodo. O por 3 si lo prefieren, si contamos a la edad no oficial, el Antropoceno o Edad del Hombre, que inició en el año de 1760 después de Cristo, o 1760, al inicio de la Revolución Industrial, en donde el humano comenzó uno de sus picos de desarrollo económico y tecnológico junto a un gran aumento poblacional, expansión por todo el planeta. Y antes de pasar a la siguiente sección, se considera, debido a sus titánicas cantidades, el plástico se ha vuelto un rastro geológico de este periodo y de nosotros. Geografía. La geografía de este periodo, a diferencia de la de los periodos pasados, no tuvo cambios drásticos, salvo la deriva continental inferior a los 100 kilómetros, pero eso no significa que no hubieran cambios en la superficie terrestre, ya que, producto de los ciclos de glaciación y derretimiento, el mapa mundial tuvo un nivel de los mares de hasta 120 metros menos que en la actualidad. El impacto del máximo glaciar del Pleistoceno fue tan severo que ninguno de los continentes quedó indemne, empezando por América. La glaciación que experimentó América se puede dividir en 2 zonas. Para empezar, en el norte, el manto laurentino, el cual cubría entre 13 y 16 millones de kilómetros cuadrados y con hasta 4 kilómetros de espesor, abarcando todo el territorio de Groenlandia y casi todo el de Canadá, junto con el norte de los Estados Unidos, salvo de forma casi irónica por Alaska, que era una zona desértica. Otra forma de dimensionar este glaciar titánico es que el agua contenida superó a la Antártida por unos 30 millones de kilómetros cúbicos. Mientras que en el sur, a diferencia de la conquista de casi toda Norteamérica por parte de los glaciares, la Antártida no tuvo ganancias territoriales considerables, pero la verdadera glaciación se concentró en la cordillera de los Andes, afectando al sur de la Patagonia. El estrecho de Bering se transformó de forma intermitente en un puente terrestre entre Asia y Norteamérica, que fue aprovechado por más de una ola migratoria. En Europa, por su parte, tuvo el manto fino escandinavo, el cual se extendió por el norte de Europa, convirtiendo al Canal de la Mancha, el cual separa a Gran Bretaña de la Europa continental, en un puente de tierra, que lo unía al continente por la caída del nivel de los mares, abarcando al Mar del Norte y Báltico, sumado a que, en el estrecho de Skagerrak entre Dinamarca, Noruega y Suecia, que por los ciclos de glaciación, creando un puente de tierra formando un lago en el proceso y en los deshielos, las aguas volvían a separar esos países, y por otro lado, en la Europa continental, este se extendió principalmente por los países escandinavos, junto a Polonia, Alemania y Rusia. Pero la glaciación en Europa no se limitó a la del manto fino escandinavo, ya que, en torno a los Alpes también se formaron grandes formaciones de hielo. En la Asia continental, durante los periodos de glaciación, los mares Negro y Báltico se convertían en lagos de agua dulce, y en los periodos cálidos, el estrecho del Bósforo, el cual une a los mares Mediterráneo y Negro, recuperó el nivel de sus aguas volviéndolos a unir. Los glaciares ubicados en la cordillera del Himalaya, durante las eras de hielo, experimentaron ciclos de expansión y de crecimiento, afectando en el proceso a la orografía montañosa, por la formación y movimiento de glaciares de entre 1 y 3 kilómetros de grosor afectando la orografía circundante. Mientras que en la Asia insular, el territorio que de lo que en la actualidad son Indonesia, Nueva Guinea, Japón y la República China, mejor conocida como Taiwán, estaban unidos al continente en forma de una gran península. África. Pese a que la glaciación se ensañó en las áreas polares e inmediaciones, el clima en África alternó entre periodos cálidos que podían templados o cálidos pero húmedos, que permitían la aparición de bosques y selvas a uno más seco que expandía los desiertos, praderas y sabanas, pero eso no significa de que los glaciares no tuvieran protagonismo en África, ya que fue conquistada por glaciares en su centro y oriente, como en el monte Kenia,
el Rubensori y en el Kilimanjaro. En Oceanía, gracias al descenso del nivel de los mares, Nueva Zelanda y Tasmania estaban unidas a Australia al volverse penínsulas, lo que sí, a diferencia de los países insulares de Asia, se formaron glaciares en estas últimas. En resumen, el máximo glaciar se puede condensar en la formación de glaciares que se extendieron por aproximadamente el 30% de la superficie terrestre en comparación al 10% que están en retroceso en la actualidad, sumado a las alteraciones climáticas y en la proporción de la superficie emergida. En la segunda mitad del Cuaternario, durante la Edad Holocena, gracias al deshielo producto del final del último máximo glacial, los mares recuperaron sus niveles, inundando grandes extensiones de la superficie terrestre. Clima. Durante la primera mitad del Cuaternario, en el Pleistoceno, se acentuaron los ciclos de glaciación, los cuales pueden durar entre 40.000 y 100.000 años, fueron la combinación de un ligero cambio en la inclinación del planeta, provocando que el planeta experimentara grandes cambios ambientales, que derivaron en la sucesión de eras glaciares y de periodos interglaciares o cálidos de entre 10.000 y 15.000 años, en los cuales el clima tenía picos templados y cálidos, pero por suerte para las selvas y bosques, también eran lluviosos. El proceso de glaciación que derivó en la formación y expansión de los glaciares que en sus inmediaciones tenían áreas de permafrost. Por otro lado, con el crecimiento de los glaciares, los cuales alcanzaron un espesor de entre 3 y 4 kilómetros, provocaron con el tiempo cambios en las corrientes de los vientos y de las precipitaciones, al acaparar estos el agua convertida en nieve, promoviendo la expansión y crecimiento de áreas glaciares y de grandes desiertos áridos por el otro, diezmando en el proceso las áreas selváticas y boscosas por las bajas temperaturas junto con la caída de las precipitaciones. Un ejemplo de esto son los desiertos del Sáhara y el Arábico, que en el pasado fueron lugares que no tenían casi nada que envidiar al Amazonas, ahora sean lo que a uno le venga a la cabeza cuando piense en un desierto cálido. Los mares y océanos tuvieron un descenso de hasta 120 metros y una caída en su temperatura de entre 4 y 6 grados centígrados menos que en la actualidad, sumado a la alteración de las corrientes marinas con una salinidad intensificada, debido a que esas aguas estaban retenidas principalmente en los glaciares y lagos. En fin, pese a que esta era puede ser llamada fácilmente como la era del hielo, en realidad, esta se compone por varias glaciaciones importantes. En el último millón de años, se produjeron 4 grandes glaciaciones. 1. La glaciación de Gunns, fue entre hace 1.1 millones y 850.000 años, su duración fue de 250.000 años. Fue la primera gran glaciación del Cuaternario. 2. La glaciación de Mindel, fue hace 580.000 años y duró 190.000 años. 3. La glaciación de Eris, fue hace 200.000 años y duró 60.000 años, y por último, la glaciación de Burm, fue entre hace 110.000 años y 80.000 años, mejor conocida como la famosa Era de Hielo, que muchos conocimos por las películas homónimas. Terminó hace 10.000 años, con el Holoceno máximo, entre unos 6 a 9.000, en donde el clima tuvo picos de temperatura que incluso superaron los niveles actuales. Fauna. En este periodo, surgieron algunos de los depredadores que se convertirían en enemigos y depredadores de los primeros humanos como el Ursus spelaeus junto al Ursus de Ningeri, los cuales son conocidos como osos cavernarios. Pero cuando se piensa en depredadores de la Edad de Piedra, tenemos a félidos como el Dinophelis, el cual era un félido con dientes de sable de serie B, a diferencia del Smilodon fatalis, el famoso tigre dientes de sable junto con la Panthera spelaea, mejor conocida como el león cavernario, y hablando de bestias de las cavernas, tenemos a la hiena cavernaria. Y para despedir a los mamíferos carnívoros, tenemos al Thylacinus o mejor conocido como el tigre de Tasmania, el cual pudo sobrevivir hasta la modernidad, o por lo menos al punto de que existan fotografías de este animal. Herbívoros. La glaciación de este periodo incentivó a que la fauna de inicios del Cuaternario se especializara a los climas fríos, como el Megatherium, el famoso perezoso gigante, y hablando de gigantes, tenemos al Megaloceros o ciervo gigante, y esta comparación sí que es útil para este falso alce. Pero si buscan algo más ofensivo, tenemos al Coelodonta antiquitatis, el famoso rinoceronte lanudo, al Stepanorinus hemitoechus o rinoceronte de las praderas, mientras que el Stepanorinus unseimensis prefería las estepas y un clima mediterráneo. Por otra parte, el Mixotoxodon, pese a su apariencia, no estaba emparentado con los rinoceronte, cuyo caso me recuerda al del Toxodon. Algo destacable del Mixotoxodon es haber sobrevivido al gran intercambio americano. Por otro lado,
Representando a los elefantes, tenemos al mamut lanudo, el cual es considerado un primo cercano de los elefantes africanos y asiáticos modernos, al mamut ustrogonteri, también conocido como mamut estepario, y al Stegodon florensis, también conocido como elefante pigmeo o hábit. ¿Y qué tiene de relevante este elefante? Es debido a que gracias al aislamiento pudo sobrevivir hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones, como el caso de los mamuts lanudos. Hace aproximadamente 4.000 años. Pero si buscan algo diferente, tenemos al Diprotodon, el cual era un marsupial, con una apariencia intermedia a la de un capibara y de un castor, salvo por el detalle de que tenía el tamaño similar al de un rinoceronte. Pero si quieren algo más familiar, tenemos al Simostenurus, el cual es un pariente del canguro actual, pero a los que están buscando algo más interesante, tenemos al canguro gigante o Procoptodon Goliath. Por otro lado, si buscan algo más blindado, tenemos al Glyptotherium floridanum y al Pampaterio, los cuales son parientes primitivos de los armadillos modernos, y si se lo preguntan, el armadillo moderno tiene un caparazón que es casi a prueba de balas. Con un dato como ese, imaginen cómo era el caparazón de estas dos bestias en vida, y de la fuerza de las bestias que en ocasiones lograron atravesarlos. Y hablando de bestias, pese que las aves del terror entraron en decadencia por el gran intercambio americano, les presento algo similar, con el Aepyornis maximus, también conocidos como pájaros elefantes, los cuales superan a sus homólogos modernos. Otro ejemplo de esto es el Dinornis o avestruz gigante. Y antes de ir con los homínidos, tenemos un invitado especial. Les presento al Cronopio dentiacutus, el cual es un mamífero primitivo proveniente de la placa sudamericana, vivió durante el período Cretácico, el cual fue representado en la ardilla Scrat en la saga de la Era de Hielo, antes de que se descubriera a su homólogo prehistórico. Homínidos. Antes de llegar a la era de los humanos, tenemos a los homínidos surgidos antes de nosotros, como el Homo habilis o Australopithecus habilis, dependiendo de la fuente citada. Fue una de las primeras especies de homínidos en aparecer en el Cuaternario hace 2.3 millones de años. Su cualidad más destacable es su capacidad de creación de herramientas, dando inicio al Paleolítico, que eran más por propósitos utilitarios que por razones beligerantes, ya que esta especie era cazadora-recolectora, aunque tampoco le decían que no a comer carroña cuando surgiera la oportunidad. El Homo erectus. Surgido en África, hace unos 2 millones de años, se lo puede apodar fácilmente como el Conquistador, ya que este se extendió por 3 continentes. Su nativa África junto con Europa y Asia, se caracteriza por tener un cerebro mayor que el Homo habilis. Se teoriza que producto de una mejor dieta que su predecesor, dio como resultado una mayor inteligencia que, combinada con una mejor fisiología, al menos en términos del bipedismo, derivó en un cazador eficiente. No por ser simplemente cazadores grupales, sino lo que los llevó a su éxito, fue la combinación del uso del lenguaje hablado sumado a un mejor armamento que otros homínidos previos y hasta contemporáneos, además del uso del fuego, que aparentemente obtenido de forma oportunista de incendios naturales, aunque también se cree que aprendieron a generarlo por sí mismos. El fuego se convirtió en una herramienta útil para calentarse por las noches y ante climas fríos, para protegerse de depredadores, ya sea al servir como disuasión hacia los animales o usarlo como arma en las cacerías. Pero no menos importante, fue su uso para la cocción de alimentos, haciendo que sean más fáciles de masticar o en casos más extremos volverlo aptos para el consumo humano, ya que verduras como las papas y batatas dependen de la cocción para poder eliminar o disminuir sus toxinas. Y por último, tenemos 3 especies. Al Homo neanderthalensis, surgidos hace aproximadamente unos 315.000 años, cuyo aspecto más destacado fue que se adaptaron tanto física como tecnológicamente al frío traído por la glaciación de hace 230.000 años. Respecto a sus predecesores, dependiendo del autor citado, se los considera como una subespecie o adaptación del Homo sapiens, otros que proviene del Homo antecesor, considerado un predecesor tanto de los Homo sapiens y neanderthalensis, o del Homo heidelbergensis, o incluso, que su verdadero ancestro es otra especie desconocida. Al Homo sapiens o humano moderno. Y por último, tenemos al Homo denisovensis u hombre de Denisova, que sus restos durante muchos años pasaron desapercibidos como restos de neandertales o sus híbridos con los humanos modernos, y a este punto se preguntarán ¿por qué los menciono? Es que estos junto con los neandertales no están del todo extintos, al tener escasos pero exitosos casos de hibridación con los Homo sapiens permitiéndoles transmitir sus genes hasta la actualidad, siendo este el caso de los tibetanos. Mientras que los neandertales no solo pudieron transmitir sus genes a los Homo sapiens de Europa, sino que también estos llegaron a Asia y sorprendentemente a África,
aunque no se sabe si fue mediante la hibridación entre los homínidos puros o mediante sus descendientes híbridos en migraciones posteriores. Voladores. Respecto a los voladores, bueno, intenté buscar algo más propio de los tiempos prehistóricos, y bueno, esto fue lo que conseguí. Tenemos al Teratornis, cuyo hito más relevante es ser más grande que sus homólogos modernos, superando al cóndor andino y siendo hasta 2 veces más pesado que el cóndor de California. Otra bestia, del pasado, es el Harpagornis, el cual supera hasta unas 3.5 veces a la águila real y por último, tenemos al Cryptogyps lacertosus, el cual era un carroñero de la megafauna australiana. Acuáticos. La fauna marina del Cuaternario está compuesta por una combinación de la fauna residual que sobrevivió a varias extinciones hasta llegar al surgimiento de los humanos, ya sea que siga existiendo hasta la actualidad como en el caso de los tiburones y posteriormente junto a las ballenas, los cuales han dominado los mares desde la caída en desgracia de los reptiles marinos. En los océanos de Australia, tenemos a la Gran Barrera de Coral, la cual está amenazada por el cambio climático y la contaminación, poniendo en riesgo al hogar y fuente de alimento de cientos de especies de animales. Dejando de lado, a los animales más grandes tenemos a los tardígrados, los cuales han sobrevivido por lo menos hasta 6 extinciones masivas, junto a los fósiles vivientes. Flora. Respecto a la flora del Cuaternario, esencialmente conservó la biodiversidad alcanzada durante la Edad Pliocena, especialmente en las zonas que no fueron conquistadas por los glaciares, pero por otro lado, en las zonas gélidas y secas, el pasto siguió teniendo el protagonismo, ya sea en forma de las tundras árticas o de las estepas. Esos hábitats proveían un hogar a animales como rinocerontes y mamuts lanudos, bisontes esteparios y renos, que a su vez eran la de animales como los osos cavernarios y tigres dientes de sable, solo por dar un ejemplo. Aunque no sean plantas, los líquenes y musgos también subsistieron en las tundras. Dejando de lado las zonas gélidas, las selvas y bosques a principios del Cuaternario se vieron muy afectadas, ya que el territorio ganado en los ciclos cálidos era perdido en los gélidos por la caída de las precipitaciones y temperaturas. Extinción. Pese a que los humanos somos vistos como los responsables de la extinción o del declive de gran parte de la megafauna del Cuaternario, nuestra responsabilidad corresponde a la sexta extinción masiva en el Antropoceno, pero volviendo a las causas de la extinción de gran parte de la megafauna, tenemos al cambio climático. Con el final de los máximos glaciares, la fauna adaptada a los climas fríos fueron desplazadas por la pérdida de sus ecosistemas y por especies que pudieron prosperar gracias a los climas cálidos, que se convertirían posteriormente en rivales y enemigos por los recursos y el territorio. Pese a lo dicho, no todos los animales de la edad glaciar desaparecieron así como así, ya que algunos quedaron en regiones aisladas permitiéndoles sobrevivir hasta la aparición de las primeras civilizaciones humanas. Este fue el caso de los mamuts lanudos que siguieron subsistiendo en la isla de Wrangel, en Rusia, hasta que la endogamia y la pobre variabilidad genética los hizo proclives a la esterilidad y enfermedades. La coextinción. La coextinción es un fenómeno interesante, ya que, pese a que una o varias especies son diezmadas o hasta se extinguen por la decadencia o pérdida de otra especie, si analizamos el caso de los megadepredadores, estos gracias a la pérdida o decadencia de varios herbívoros de la megafauna, estos entraron en crisis por la escasez de alimento que se convirtió con el tiempo en una hambruna. La hambruna provocó peleas por los recursos restantes entre los depredadores, que a su vez, tenían su salud debilitada por la falta de alimento, haciéndolos más susceptibles a enfermedades y reduciendo su número, ya sea porque su natalidad disminuyera o debido a que su población decreciera al dispersarse en búsqueda de alimento o que ésta muriera de hambre. Los humanos somos vistos como los corresponsables de la extinción de los tigres dientes de sable, por la sobrecacería de sus presas como el Megatherium, sumado a que sus característicos colmillos junto al resto de su dentadura, eran más para atacar a sus presas que para masticar huesos a diferencia de los lobos, resultando de que los Smilodon no pudieran aprovechar los huesos y carroña con la misma eficacia que los lobos. Pero si prefieren un caso del video, tenemos al caso de la Megalania o Varanus priscus, o cómodo del Pleistoceno, si lo prefieren, ya que con la extinción de los diprotodones y de los procoptodones, su número se fue reduciendo hasta desaparecer, aunque, lo que todavía no se sabe, es que si fue responsabilidad de la sobrecaza por parte de la Megalania o de los humanos, aunque se cree que fue una combinación de ambos, ya que, con el paso del tiempo, los humanos pasaron de ser presas a competidores para posteriormente volverse los principales depredadores de estos y de sus presas, hasta extinguirlos. Causas humanas. Nosotros también tenemos vela en este entierro, al ser partícipes de la pérdida de biodiversidad,
ya sea, de forma directa, mediante la cacería excesiva, por la destrucción, ya sea, de forma incidental o de forma accidental de sus hábitats junto con la introducción de nuevas especies e indirecta por ser partícipes de la coextinción de especies vitales para la flora y fauna nativa, mediante la introducción de nuevas plagas y enfermedades, los ratones y ratas, son enemigos temibles para ecosistemas enteros. Si no me creen, pregúntenle a la isla de Pascua. Y con esto, damos fin a la saga de los videos de las eras geológicas y damos inicio a la era de las civilizaciones, con el final de la glaciación de Burma entre hace 15 y 10.000 años. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y revisa la lista de reproducción del canal por si hay otro video que quieras visualizar, además de compartir este video para apoyar la producción de más contenido. Las fuentes usadas para el video están en la descripción.